En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa. Esta mañana se ha celebrado el último acto de la legislatura, la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados, y era realmente interesante comprobar cómo se iban moviendo las fichas de los diferentes partidos solamente 3 días después de la sorpresa electoral no vaticinada por las encuestas y que ha convertido la gobernabilidad de España en un nudo difícil de deshacer. Bueno, a pesar de la dificultad para que tanto el bloque de la derecha pueda sumar o lo haga el de la izquierda, lo que está claro es que tras el descalabro socialista del 28 de mayo en las municipales y en las autonómicas, que es lo que nos ha llevado a este adelanto de las elecciones generales, porque a Sánchez no le gustó lo que salió de los comicios de la primavera, pues es que van a tener que trabajar mucho, pero mucho, para que haya un presidente, si es lo que quieren, claro, y no hay un adelanto electoral, ¿no? Una repetición electoral. Pero algunos, y sin ningún tipo de pudor, una vez nos han dejado este panorama de bloqueo, solamente piensan en las vacaciones. Buen verano, porque ahora yo creo que es lo que nos toca. Que toca dejar descansar a los ciudadanos, también descansar de nosotros, de los políticos, porque ha sido unos meses muy intensos y creo que ahora los ciudadanos tienen derecho a descansar, a disfrutar de la familia y a disfrutar también de unos días de merecido descanso. Buen verano a todos, nos vemos pronto. Bueno, el que hablaba era Félix Bolaños, o Feliz Bolaños, porque así es como le hemos escuchado, ¿no? Encantado de la vida. Encantado porque en el PSOE deben ser realmente, no sé, optimistas, ven realmente fácil que vayan a llegar a un acuerdo de investidura para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, ¿no? Incluso con Junts per Catalunya. Es decir, incluso cediendo a la exigencia del referéndum pactado y la amnistía de 4.000 sujetos que se han saltado la ley en Cataluña. Bueno, el posible acuerdo del PSOE con el independentismo catalán, podemos decir a esta hora que están pañales, solamente vemos declaraciones de intenciones, ¿no? Por lo que va trascendiendo. Solamente podemos ceñirnos a lo que ambos partidos van diciendo en público. Fíjense lo que decía ayer el líder proetarra, ¿no? Arnaldo Otegi, que le recomendaba a Junts que intentara no darle demasiada publicidad a sus exigencias, que esto tiene que ser una negociación poco soterrada y que no conozcamos el minuto y resultado. No sé si ustedes piensan que lo vamos a ir conociendo. Yo personalmente creo que no. Aquí tiene que haber bastante opacidad y si no la está viendo ya en este momento. Precisamente así están en el PSOE, viendo este panorama con un poco de bastante desconfianza, ¿no? Alertan de lo que finalmente va a pasar. Lo ha dicho en una comparecencia en la sede madrileña de los populares, en la calle Génova, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sabemos que es mentira y que precisamente en estas 2 semanas y con España de vacaciones, por la puerta de atrás, como acostumbra hacer todo, es cuando va a asegurar su permanencia a toda costa en el poder y es cuando va a vender literalmente nuestra nación a sus enemigos. Bueno, no deja de ser curiosa esta afirmación, que por otro lado es lo que creo que pensamos muchos españoles, que solo basta que Junts rebaje un poco sus exigencias para que tenga garantizado su apoyo Pedro Sánchez, reeditando el gobierno Frankenstein. Curiosa, digo, porque bueno, el líder del PP, en lo que está hoy, y eso es en lo que podemos leer a estas horas en muchos periódicos, es en ir a la investidura. Porque el Partido Popular ha sido la fuerza más votada, la lista más votada, en porcentaje de voto y en escaños. Independientemente de si vaya a prosperar o no, Alberto Núñez Feijóo quiere ir a la investidura. Bueno, dicen en el PP hoy que cuando el rey Felipe VI abra la ronda de consultas con todos los partidos para ver cuál es el candidato que tiene pues una mejor expectativa para poder gobernar en España, para que haya una primera votación de investidura, si Pedro Sánchez no le ha dicho que ha reunido todos los apoyos, si no están avanzadas las conversaciones con los independentistas, dice Feijóo que él se presentará. Al descarte, ¿no? Podríamos decir. Porque claro, en el PP consideran un gravísimo error hacer lo que hizo Inés Arrimadas, cuando, aun representando la lista más votada en las elecciones catalanas del 2017, renunció a presentarse, viendo que no iba a ganar, lo recuerdan, ¿no?
Y esto es curioso, me refiero al argumento que esgrimen en el Partido Popular, ¿no? Porque recuerdan ese capítulo, no queremos ser como Arrimadas, ¿no? No queremos repetir ese capítulo, pero ese no es el que más les afecta a ellos. Es que ellos lo vivieron en sus propias carnes en el 2016, lo que pasa es que ahora no lo quieren recordar, ¿no? Están obviando que Mariano Rajoy hizo lo mismo, que rechazó representarse a la investidura cuando el rey Felipe se lo ofreció en enero del 2016, después de unas elecciones que se celebraron en diciembre del 15, en las que aparecieron dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos. En ese momento, tras reunirse con el rey, esto fue lo que nos dijo en el 16, insisto, Mariano Rajoy. Le he agradecido el gesto, la deferencia que ha tenido con mi persona, pero le he dicho que hoy, que en este momento no estoy en condiciones de presentarme a la investidura. Porque no solo no tengo todavía una mayoría de votos a favor, sino que tengo una mayoría absoluta, acreditada, de votos en contra. Yo a todos los españoles les digo, hoy no tengo los votos y, por tanto, no tiene ningún sentido que vaya allí a los únicos efectos de que empiece a correr el plazo de 2 meses que establece la Constitución española. Así que recuerdan que no quieren que Feijóo haga lo de Arrimadas, de no presentarse, porque no les gustó lo que hizo Ciudadanos, pero silencian lo hecho por el expresidente Mariano Rajoy, que, como acabamos de escuchar, él mismo era consciente de que había una mayoría absoluta alternativa a la de su gobierno y que, por tanto, él rechazaba esa propuesta que le había hecho el rey. Bueno, dejando esto de lado, contamos con que el rey podría iniciar su ronda de consultas a los partidos en el mes de agosto a finales o, como tardísimo, a principios de septiembre, también una vez se haya constituido el Congreso y las Cortes, ¿no? Pero para ese momento anda que no hay tiempo para hablar con otras formaciones y también para cambiar de opinión. No solamente lo digo por Alberto Núñez Feijóo. En el PP entienden que el no del PSOE, que se niega al diálogo con el partido que ha ganado en votos y en escaños, solo porque necesitan los votos de Vox, eso, vale, pues lo pueden llegar a entender. Entendemos que el PSOE no nos vote, pero no entienden la cerrazón de otros partidos como el PNV, ¿no? Que es lo que hace que los números no les vayan a dar. La razón esgrimida por el PNV pues es la misma que la del Partido Socialista, ¿no? No queremos nada con Vox, nada, no tener que ver absolutamente nada. Pero este posible escenario del gobierno, del PP, no tiene ningún tipo de credibilidad para el Partido Socialista. De nuevo, Feliz Bolaños, pues bastante crecido. El Partido Popular, para esconder su fracaso, está entreteniéndose en fingir que el señor Feijóo puede tener una investidura. Y, en fin, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que algunos partidos pues directamente le cierran la puerta en las siguientes horas a recibir su llamada. Bueno, claro, lo está diciendo sobre todo por Coalición Canaria y por el PNV. Ya llevamos 2 días contándoles que estas dos formaciones le han dado el no a Alberto Núñez Feijóo, que ya ha empezado, ya lo dijo este mismo lunes en la reunión con la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, pues con otros partidos para intentar negociar y para ver, bueno, por dónde respiraban, ¿no? Bueno, el bloqueo de la vía de un gobierno del Partido Popular lo estamos viendo ya. Sin embargo, de repente aparece una propuesta de Vox. Hoy Vox le ha tendido la mano a Feijóo. Dirán, pues, ¿qué pasa? ¿Que no la tenía? Bueno, no es que no la tuviera, es que tampoco se hablaba demasiado de ello, ¿no? Y es que el veto del PNV y de Coalición Canaria a apoyar a Feijóo viene porque contaría con el apoyo de los de Abascal, ¿no? Y eso, como la suma la hace imposible, solamente quedaría una vía para un gobierno del Partido Popular, que sería una abstención, un acuerdo con el Partido Socialista. La pregunta es, ¿ustedes creen que Sánchez lo haría? ¿Se abstendría en favor de que gobernara Alberto Núñez Feijóo? Bueno, pues por eso mismo es por lo que, como Vox no ve viable esa vía tampoco, pues Vox ha apelado a buscar votos de tránsfugas del Partido Socialista. Es lo que ha sugerido el portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, esta mañana. Yo lo que he dicho y repito es lo que ha dicho el señor Abascal, que si el señor Feijóo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto Partido Socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra 5 o 6
diputados del Partido Socialista bueno, que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo, no seremos un obstáculo. De ahí a decir que vamos a entrar en un gobierno, media un abismo que yo no he dicho. Claro, los de Abascal dicen, vamos a buscar a los afines a Guillermo Fernández Vara, por ejemplo, o a Emiliano García Paje, y así, que son como los más críticos, ¿no?, con Pedro Sánchez, y de esa manera evitamos el gobierno de la destrucción nacional. Pero en el PP se niegan, fíjense, no hay conversaciones con diputados individuales, ha dicho hoy la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien, no obstante, de todo lo que ha dicho Espinosa de los Monteros que acabamos de escuchar, ella sí que se queda con una parte de su discurso. Me parece muy interesante la reflexión y la afirmación que ha hecho el portavoz de Vox en relación a que Vox no va a obstaculizar una investidura de Alberto Núñez Feijóo. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta y, por tanto, ahí está esa afirmación y ese planteamiento de un partido político que me parece que es importante y, sobre todo, en el esquema y el marco en el que el Partido Popular se mueve. Bueno, fuentes del PP dicen que no hay negociaciones ahora ni las va a haber con tránsfugas de ninguna de las maneras. Pero mientras tanto vemos movimientos como el que cada vez de vez en cuando podemos asistir de algunas figuras históricas del Partido Socialista como Nicolás Redondo pidiendo que sí que haya un acuerdo, que llegue a un acuerdo el PSOE con el Partido Popular para que se pueda formar un gobierno y de esa manera pues dejar de lado a los golpistas, ¿no?, a Carles Puigdemont, fugado de la justicia, o al líder proetarra Arnaldo Otegi. Bueno, lo que sí estamos viendo es que en el PP, mientras tanto, están acelerando las negociaciones con Vox en las comunidades autónomas donde los acuerdos están atascados, es decir, en Murcia y en Aragón. Y lo hacen a pesar de reconocer que precisamente los acuerdos que han alcanzado con la formación de Santiago Abascal, como el de la Comunidad Valenciana, pues les ha pasado factura en estas elecciones generales, porque los 136 escaños conseguidos del PP distan mucho de los 140 o 150 que concebían algunas de las encuestas, ¿no? Fíjese en el cálculo inicial que hacían los demóscopos de que 800.000 votantes del Partido Socialista iban a votar supuestamente al PP, iban a cambiar el sentido de su voto y al final se han traducido en 300.000. En parte a ese remordimiento de votar a un partido que al final puede gobernar con Vox, ¿no? Y que ha sido uno de las bazas, o sea, de los problemas con los que se han encontrado los expertos demoscópicos, ¿no?, de esa falta de atino a la hora de poder calcular qué es lo que va a pasar en estas elecciones. Bueno, como el resultado del domingo todavía le duele y mucho al Partido Popular y pensando en que puede que vayamos a una repetición electoral, es otro de los escenarios posibles, por si acaso ellos prefieren cerrar cuanto antes estos dos capítulos, el de Aragón y el de Murcia. Bueno, lo que vemos también es la directriz de Génova. Ayer ya les contamos que Jorge Azcón, el líder regional del PP en Aragón, y también Fernando López Miras, su homólogo en Murcia, iniciaron conversaciones con Vox para intentar desbloquear la situación de ingobernabilidad en sus comunidades autónomas. Y qué casualidad que ese movimiento llegara justo un día después de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP. Es decir, toda la cúpula nacional del partido reuniéndose con sus varones de todas las comunidades autónomas el lunes, ¿no? Eso fue el lunes y el martes deciden empezar a hablar con Vox de nuevo. Bueno, Azcón salió ayer, el aragonés, a decir que no contempla unas nuevas elecciones en su comunidad, que el plazo para llegar a un acuerdo antes de convocarlas finaliza el 23 de agosto y por lo que dijo, dijo que iban a abrir ya desde ayer un proceso de negociación. Para poder gobernar necesita Vox. Y le pide sillones, que es algo que ya ayer no descartó el candidato popular. Dijo, mis preferencias no han cambiado, pero no descarto ningún escenario de futuro en el gobierno. Bueno, a esa frase, que ya abría la puerta a una posible entrada de Vox en alguna consejería, luego le siguió una reflexión que les leo. Dice, el resultado de las elecciones generales será otro elemento a tener en cuenta en las negociaciones. Esto lo dijo un poco antes de destacar que PP y Vox habían mejorado los números respecto a los últimos comicios. Es decir, no hay una negociación sin otra. A ver si para intentar llegar a algún tipo de acuerdo en la parte nacional,
pues también tenemos que llegar a un acuerdo en la regional, ¿no? Estamos abocados a entendernos, viene a decir. En Murcia la cosa está más enquistada, pero es verdad que ayer hubo un movimiento que muestra que quieren volver a tender puentes los populares, ¿no? Porque el PP le emplazó a Vox a reunirse hoy por la mañana, finalmente Vox lo ha rechazado, pero ya saben, mientras no haya sillones para Vox, estos no van a negociar nada con el señor López Miras, quien estaría dispuesto solamente a ofrecer algunos puestos institucionales, por ejemplo, senadores o asientos en la mesa de la Asamblea. Pero esto no satisface a los de Abascal, que siguen en lo mismo, ¿no? O entramos en el Ejecutivo Autonómico o nos vamos a unas nuevas elecciones. Raúl Martín, buenas tardes. Buenas tardes. El Partido Popular insiste en un acuerdo de gobierno en el que Vox no entra en el Ejecutivo. López Miras ofreció ayer por la tarde al presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, una reunión esta mañana para intentar desbloquear la situación. Los de Abascal no han aceptado la propuesta, ya que siguen exigiendo la vicepresidencia y 2 consejerías. Así lo ha explicado el portavoz de Vox, Rubén Martínez. La vicepresidencia de la comunidad autónoma es una herramienta para poner en marcha la política que la región de Murcia necesita. Insisto, nos pueden ofrecer todos los sillones de todos los chiringuitos que se puedan inventar, pero nosotros lo que queremos con los chiringuitos es cerrarlos, que no queremos sillones, queremos cambiar las políticas. La vicepresidencia de la comunidad autónoma garantizaría que se tiene control sobre el desarrollo de todas las políticas. Además, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa Los Monteros, ha calificado la propuesta de López Miras como fake. En Murcia parece que ha habido una oferta fake porque el presidente López Miras no ha llamado al señor Antelo, le ha hecho una oferta a través de los medios de comunicación, después de unas semanas en las que ha insultado a los votantes de Vox y eso pues va a dificultar un poco las cosas. Por tanto, las posturas de momento parecen estar muy alejadas entre ambas formaciones. La fecha máxima para la investidura expira el 7 de septiembre y de no lograrse se convocarán nuevas elecciones en la región murciana. Bueno, y precisamente sobre cómo el PP ha abordado sus posibles pactos postelectorales con Vox y cuál ha sido la estrategia que ha seguido el partido, pues tenemos que seguir hablando de ello. Después de conocer el resultado del domingo, en el que PP y Vox no alcanzaban la mayoría absoluta, a 6 escaños se han quedado de ello, pues diversas voces salieron a lamentar cómo se había planteado la campaña en el Partido Popular. Una de ellas, ya lo saben, fue la de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, quien ha criticado que Feijóo dijese en el tramo final de la campaña que prefería al PSOE que a Vox. Bueno, ella misma decía que esto era bastante difícil de vender al electorado del Partido Popular porque en gran parte es el mismo que el de Vox, ¿no? Y lo consideraba una incongruencia decir que se va a derogar el sanchismo, pero a la vez estás pidiendo el voto a los sanchistas, así lo veía Esperanza Aguirre, ¿no? Fue un paso más allá al decir que la estrategia tendría que haber sido otra, tendría que haber sido la de dar la batalla cultural como hizo Isabel Díaz Ayuso y que dice se ha descartado esta opción para la campaña de las generales. Es una manera de afearle la conducta a Feijóo y de apostar también por la lideresa madrileña, ¿no? De premiar la manera que tiene de hacer política la señora Ayuso, la cual hoy, por cierto, ha querido responder a Esperanza Aguirre con mucha educación, pero dejando bien claro que ella, a pesar de ser la única en el balcón en Génova 13 del domingo que no estaba eufórica por esa victoria amarga, ella apoya al presidente de los populares. Con respecto a las palabras de Esperanza Aguirre, yo estoy muy agradecida por su confianza, la verdad, pero pienso que esto no funciona así, creo. No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos podemitas y no somos más que un partido de principios. Y la persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy. Es más, no es una cuestión solo de lealtad personal, que también se la tengo. Sobre todo es una cuestión de lealtad a España y de respeto a las instituciones y a la voluntad de los españoles en las urnas. Bueno, esto es lo que respecta a lo que están haciendo los populares, pero la vista también la tenemos puesta en Cataluña, también para ver qué dicen los independentistas, sobre todo los de Puigdemont, para ver si hay un acercamiento al Partido Socialista. Hoy se ha celebrado la sesión de control al gobierno de Pere Aragonés, ¿y de qué creen que han hablado? Pues ya se lo digo yo, ha estado centrada esa sesión de control en los resultados electorales, o sea, en la política nacional.
En el Parlamento de Cataluña hemos visto la voluntad de Esquerra y de Junts de abordar lo que ellos consideran esto es una oportunidad, la oportunidad que les han brindado las urnas a los separatistas, a pesar del castigo que recibieron, porque recordemos que perdieron casi, entre las tres formaciones independentistas, casi 700.000 votos, ¿no? Aún así, Aragonés, en multitud de ocasiones, ha apelado a la unidad de todo el independentismo. Por tanto, aprovechemos, sí, trabajemos conjuntamente, sí. Por mi parte, no quedará en la voluntad de avanzar para la resolución de este conflicto político. Tenemos 14 diputados al Congreso que son decisivos, tan decisivos como tus 7, como nuestros 70, pero solo lo serán si los 14 actúan conjuntamente. Bueno, ha advertido Aragonés de que al Partido Socialista le va a hacer falta mucha valentía y coraje político ante sus exigencias, ¿no? La de la amnistía y el referéndum pactado. Había una cosa realmente morbosa, a ver qué es lo que decía el líder del PSC, Salvador Illa. Curioso, porque fíjense, en gran parte del tiempo que ha empleado para hablar en la sesión de control, está hablando de los presupuestos y de los proyectos en Cataluña, se ha quedado solo, por decirlo de alguna manera, y al final sí que ha habido algún tipo de apelación a la responsabilidad. No nos da ninguna pista. Retos muy importantes en inversión, en movilidad, lo que tiene que ver en energías renovables, incremento de plantillas, inversión o incremento en actos sociales, inversiones necesarias para la prosperidad. Estoy seguro que entre todos lo podremos hacer. Y acabo con 2 deseos. El primero, que todos sepamos estar a la altura de nuestras responsabilidades. Y el segundo, que todos estemos a la altura de las circunstancias, valorando las últimas elecciones generales. Bueno, tampoco aporta mucho, pero quería que escucharan cuál ha sido la visión de Salvador Illa. Mientras tanto, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en un intercambio de cromos, ha intentado remover conciencias y decirle a Salvador Illa que, bueno, planteo hacerte presidente siempre y cuando el PSOE garantice la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Todo esto lo trataremos a partir de las 6 de la tarde en la tertulia. Hacemos una pausa y seguimos contándoles las noticias. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Juan Carlos I ha aterrizado a mediodía en el aeropuerto de Vigo, procedente de los Emiratos Árabes. El rey emérito va a permanecer en Sanjenjo una semana para participar en las regatas preparatorias para el Campeonato del Mundo de Vela. El padre de Felipe VI se va a hospedar en la casa de su amigo Pedro Campos, el presidente del Club Náutico de Sanjenjo, que ya ha cancelado sus actividades extraordinarias para poder guardar discreción. Don Juan Carlos va a tomar el timón de su barco, Bribón 500, el jueves y el viernes para entrenar en las regatas preparatorias para el campeonato. Javier García. Planea salir a navegar en el Bribón con el fin de preparar su participación en el Campeonato Mundial de la categoría 6 metros que va a tener lugar a finales del mes de agosto en el Reino Unido. Le ha recogido directamente en la pista del aeródromo su amigo Pedro Campos, quien le va a llevar a su casa donde se va a hospedar durante unos días. Por ahora, eso sí, se desconoce hasta cuándo se va a quedar el rey emérito en nuestro país. Cabe recordar que su última visita a España fue el pasado mes de abril en un viaje que generó malestar en el Palacio de la Zarzuela, que ya tras la primera visita había pedido al padre del rey Felipe VI más discreción en sus futuros desplazamientos. Gracias, Javier. Y más allá de las conversaciones para lograr una investidura, en la Diputación Permanente del Congreso hoy también se ha hablado de otros temas. De hecho, el órgano ha convalidado el 7º paquete de medidas para afrontar la crisis derivada de la guerra en Ucrania, donde se incluye desde la prórroga de la eliminación del IVA para algunos alimentos hasta los nuevos permisos de cuidados. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. El texto ha sido aprobado sin votos en contra y con la abstención de Ciudadanos y Vox. Votos emitidos 64, votos a favor 53, ningún voto en contra y 11 abstenciones. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión.
El decreto ha salido adelante con el apoyo de los populares, pero tanto los de Feijóo como Vox han criticado que el Ejecutivo utilice los decretos ley para aprobar en bloque medidas, algunas de las cuales no son urgentes. Desde el Gobierno se defienden y sostienen que todas las iniciativas aprobadas son necesarias. Además, en esta reunión de la Diputación Permanente, hoy hemos sido testigos de una despedida, la del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha anunciado que deja la política y que va a pedir volver al CSIC para continuar con su trabajo como científico, el que abandonó en 2014 para convertirse en eurodiputado. Hoy es mi última intervención aquí y se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico. En su última intervención, Echenique se ha mostrado orgulloso de haber hecho mucho ruido en los últimos años. Unas declaraciones que se han interpretado como un ataque a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha presumido de no utilizar el conflicto para hacer política. Yo hoy miro hacia atrás y estoy orgulloso de haber dicho algunas verdades que otros no se atreven a decir desde la tribuna del Congreso. Estoy también orgulloso, lo tengo que decir, de haber hecho mucho ruido estos años, porque sé que frente al discurso de extremo centro, el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche y podamos conseguir derechos, y pienso que en el fondo nunca he dejado de ser un intruso. Recordemos que Echenique se quedó fuera de las listas de Sumar y, por tanto, no repetirá como diputado en la próxima legislatura, que arrancará a partir del 17 de agosto. Y mientras continúa el debate y las negociaciones para la investidura de Feijóo o de Sánchez, vamos conociendo datos a los que tendrá que hacer frente el futuro Gobierno y de los que no se está hablando tanto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las pensiones, el gasto del Estado en las pensiones públicas, que va a alcanzar el próximo año el récord histórico de 200.000 millones de euros. Un incremento debido a la revalorización de las pensiones, arreglo al IPC o el aumento del número de pensionistas. Y es que este mes ya se ha alcanzado una cifra histórica. El Estado ha superado por primera vez los 12.000 millones de euros mensuales destinados a esta partida. Hoy, además, es día de balance en el plano judicial. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha aprovechado sus primeros 6 meses en la presidencia para sacar pecho, asegurando que el tribunal ha dictado en este tiempo un total de 85 sentencias, algunas de ellas sobre los casos más antiguos que esperaban su resolución desde hace años, como el recurso sobre la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Nos da más detalles Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha aprovechado el gabinete de prensa del tribunal para hacer autobombo. En una nota de prensa de 4 páginas distribuida este miércoles, Conde Pumpido hace balance de sus primeros 6 meses al frente del Constitucional. El magistrado izquierdista destaca que en este tiempo el tribunal ha dictado un total de 85 sentencias, 39 de ellas en el Pleno, 19 en la Sala Primera y 27 de la Sala Segunda. Además, destaca que se han resuelto los 5 recursos pendientes con más antigüedad, entre ellos el que versaba sobre la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que recordamos la mayoría izquierdista del tribunal avaló en su totalidad. En este tiempo el Constitucional también ha tumbado los recursos presentados por Vox contra la ley de la eutanasia o la ley de educación, denominada Ley CELAA, del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En la nota de prensa también se destaca el plan de choque puesto en marcha por Conde Pumpido para agilizar la tramitación y resolución de los recursos de amparo y ponerlos al día en un plazo de 6 meses. En este sentido, el Tribunal ha dictado 5.067 resoluciones entre sentencias, autos y providencias. Gracias, Miguel Ángel. Y más cosas, porque la Guardia Civil investiga a un hombre de 29 años como presunto autor del incendio declarado en Tejeda, en la isla de Gran Canaria. El investigado es un operario de una empresa privada que realiza trabajos para el Cabildo de Gran Canaria. En el momento en el que se declaró el incendio, este se encontraba junto a otros 3 compañeros trabajando con desbrozadoras en una zona de pasto seco. Todo apunta a que la causante del incendio fue una chispa desprendida de esa maquinaria. A esta hora, unos 170 medios terrestres y casi una decena de medios aéreos tratan de extinguir las llamas y el incendio estaría casi controlado, como confirmaba Raúl García Brin, consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular.
Y es verdad que con la insolación de la mañana probablemente se produzca una reactivación del incendio, pero también es verdad que con la luz del día vamos a poder utilizar todos los medios aéreos, 8 unidades que van a atacar directamente esta cabeza del incendio y por lo tanto, según me dicen mis técnicos, las previsiones son muy buenas. El incendio está manso, en estos momentos muy manso, y por lo tanto yo creo que podemos estar satisfechos del trabajo que se ha hecho hasta ahora. Mucho más delicada es la situación en la zona del Mediterráneo. Solo en Italia 5 personas han muerto en los incendios declarados en el sur del país, concentrados sobre todo en la isla de Sicilia. Las llamas, Leticia, también están afectando a Argelia, donde han muerto al menos 34 personas, y a Túnez, donde ha habido otros 2 fallecidos, mientras el fuego sigue extendiéndose por Grecia y Croacia. Por otro lado, en Portugal también están sufriendo nuevos incendios que han dejado 13 heridos, 9 de ellos bomberos. Y en los deportes hoy tenemos que hablar de la goleada de la Roja a la selección de Zambia, 5-0 en su segundo partido en el Mundial Femenino. Ángeles Hernández. Muy buenas tardes. Nueva goleada de la selección española en el Mundial frente a Zambia con un 5-0 en el marcador. Esta victoria ya coloca a los de Jorge Vilda en la primera posición de Grupo C antes de la última jornada. Así se mostraba Jorge Vilda tras la victoria. Me alegro mucho por estar en octavos, me alegro mucho por momentos del partido. Me alegro mucho también de saber que España es una selección de 23 futbolistas. Yo creo que se ha demostrado en el partido de hoy. Y me alegro mucho por Jenny, por sus 100 partidos, que los haya podido celebrar así porque se lo merece. Tere Abelleira, Jenny Hermoso y Alba Redondo han sido las autoras de los goles con los que el combinado nacional está clasificado para octavos de final. Desgraciadamente, Atenea del Castillo ha puesto la nota triste al partido, ya que la jugadora del Real Madrid tuvo que abandonar el campo tras sufrir una lesión en el tobillo. Por el momento no se conoce el alcance de la lesión. El próximo partido de España será el lunes 31 de julio contra Japón a las 9 de la mañana. Siguiendo con deporte femenino, ayer conocimos que la atleta paralímpica Melanie Vergés no ha podido clasificarse para los Juegos Paralímpicos al quedarse con su plaza otra deportista que es transexual, Valentina Petrillo se llama. Hoy Vergés ha querido pronunciarse a través de una entrevista con el medio Relevo y en dicha entrevista ha mostrado su enorme frustración ante lo sucedido, ya que actualmente la normativa del COI dice que los deportistas transgénero no pueden ser excluidos de la competición porque su género pueda suponer una ventaja. Aunque Melanie lo respete, lo ve como una injusticia, ya que, como ha afirmado, lo que ha ocurrido no es equitativo cuando se supone que el movimiento paralímpico aboga siempre por la igualdad e inclusión. Petrillo, la atleta trans con 49 años y 2 hijos, fue la primera mujer transgénero en disputar unos campeonatos paralímpicos en la categoría femenina del año pasado y ya había competido anteriormente, pero en la categoría masculina. Hoy además tanto el Real Madrid como el Barcelona juegan 2 partidos amistosos. El club blanco lo hará a las 2:30 de la madrugada contra el Manchester United y el Barça jugará contra el Arsenal un poco más tarde, a las 4:30 de la madrugada. Por último, nuevo triunfo para nuestro país. Alegría en el waterpolo español, ya que la selección femenina de waterpolo se ha clasificado en la final del Mundial y ya está clasificada para París 2024. Y ya se lo contamos ayer, en esta versión veraniega de En Casa de Herrero, todos los días nos vamos a fijar en qué ocurrió tal día como hoy, pero años o siglos atrás. Hoy hablamos de la primera novillada celebrada en Barcelona a cargo exclusivamente de mujeres toreras. Lucía Martín. Aunque el mundo del toro siempre ha estado dominado por los hombres, tal día como hoy, de 1858, fue un grupo de mujeres, la gran cuadrilla de señoritas toreras, las que supieron hacer un hueco a golpe de capotazo en la Feria de Barcelona. No fueron pioneras en esta profesión, ya que la presencia de féminas en este arte consta del siglo XVII, pero las noyas, como las llamaron, se ocuparon un lugar destacado, gozando de gran popularidad. Estas mujeres dedicaron gran parte de su vida profesional a los toros y tuvieron que bregar lo suyo para conseguir reconocimiento, sometidas a toda suerte de vicisitudes debido fundamentalmente a razones de género, basados en criterios y educación imperante del momento. Entre ellas destacamos a Lola Pretel, educada, culta, sensible, amante de la lectura y del piano, que lideró la cuadrilla de las noyas catalanas con 13 años junto a su compañera Angelita Pagés. Pretel toreó mucho tiempo en España y en América, y en 1902, al fraccionarse las noyas, formó pareja con otra torera, Herrerita, y al final acabó casándose con el novillero valenciano Eduardo Serrano.
Tal es la presencia femenina en el ruedo que en 1886 aparece Dolores Sánchez, más conocida como La Fragosa. Introduce en el torero femenino importantes innovaciones. Deja de lado la faldilla corta con la que toreaban las mujeres y viste el traje de torear masculino. A pesar de sus éxitos dentro de la plaza, el toro más bravo al que se enfrentaron estaba en las calles. El 2 de junio de 1908, Juan de la Cierva, ministro del gobierno de Antonio Maura, dicta una real orden prohibiendo a las mujeres tomar parte en corrida de toros, una prohibición que se derogará en 1931 y que volverá en 1961 con la dictadura. A pesar de que en 1974 se eliminase esta última ley, aún pasarán muchos años antes de que el mundo del toreo vuelva a aceptar a las mujeres como en la época dorada de las señoritas toreras.